Telereportaje. Ahora el enlace es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Hola Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás, Emanuel? Pues aquí en el Vaticano, celebrando un año ya desde esa histórica cumbre que el Papa Francisco convocó sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia. Recordarás que invitó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo aquí en el Vaticano durante 3 días para hablar de la responsabilidad de los obispos, del rendir cuentas y sobre todo de la transparencia necesaria para que la Iglesia sepa comunicar, sepa denunciar y sepa sobre todo escuchar a las víctimas que estuvieron en el centro de ese encuentro, porque pues muchos de los obispos que llegaron a Roma nunca habían escuchado, nunca habían hablado ellos en primera persona con una víctima. Y si no se escucha a las víctimas, no se puede saber, entender de lo que estamos hablando. Entonces, en estos días han llegado sobrevivientes, han llegado representantes de diversas organizaciones norteamericanas, alemanas, que están en primera línea en la defensa de las víctimas de abusos a menores, para hacer una especie de balance, digamos, a un año de esa cumbre. Reconocen que ha habido pasos adelante realizados por el Papa Francisco, específicamente, como ya lo hemos estado platicando nosotros, 2 documentos. Uno, en el que el Papa Francisco dice que todos los sacerdotes, monjas religiosos, religiosas, obispos, cardenales que se enteren de un abuso o de un encubrimiento están obligados a denunciar. La otra medida del Papa Francisco es el levantamiento del secreto pontificio sobre toda la documentación relativa a un juicio sobre un caso de abuso por parte de un hombre de la Iglesia. Entonces, las víctimas, también los activistas reconocen que estos 2 documentos han sido importantes, pero obviamente dicen que, pues, en teoría lo son, pero habrá que ver cómo serán puestos en práctica, porque obviamente todavía no sabemos si van a ser aplicados o de qué manera van a ser aplicados, y si de por sí solos estos documentos van a garantizar de que se castigue a los abusadores, a los encubridores, y que y si realmente pues asegurará que los abusadores sean sacados de forma permanente del ministerio, y también que esos documentos puedan garantizar en la práctica que obispos encubridores o cómplices, o los mismos superiores religiosos, sean castigados. Estuvimos escuchando, por ejemplo, a una víctima, Phil Saviano. Él inspiró su caso, él fue abusado de niño en los Estados Unidos. Su caso inspiró la famosa película Spotlight, fruto de la investigación también muy conocida del Boston Globe, que fue pues una piedra importantísima, digamos, en este camino de denuncias. Y él decía que, bueno, toda la documentación, la información que pudo sacar sobre el sacerdote que abusó de él cuando era niño, pues lo sacó de las instituciones civiles, porque hubo un juicio civil, pero obviamente no de la Iglesia. Entonces, lo que espera ahora es que con el levantamiento del secreto pontificio, pues las víctimas puedan realmente contar con esa información, pero por parte de las autoridades eclesiásticas. Los ojos de todos están sobre la relación, el reporte que el Vaticano ha prometido sobre el caso McCarrick. Recordarás este ex arzobispo de Washington, un cardenal muy poderoso que habría abusado de menores y seminaristas. El Papa Francisco lo redujo al estado laical hace exactamente un año en la vigilia de la cumbre sobre abusos, y el Vaticano ha prometido un reporte. ¿Por qué? Porque habría sido encubierto, protegido por obispos, cardenales, funcionarios de la curia e incluso por papas. Entonces, pues los ojos están puestos sobre este reporte, porque obviamente dicen los activistas y los sobrevivientes que pues será muy importante y podría hacer mucho bien si realmente se va hasta el fondo para saber cuál fue la red tan importante de encubrimiento con la que contó este poderosísimo cardenal norteamericano. Mañana van a estar aquí también unas víctimas argentinas no oyentes. Es un caso terrible que sucedió en la provincia de Mendoza, Argentina, en el Instituto Próbolo. Hubo 25 casos de abusos en 2004, las investigaciones se iniciaron en 2016 y en 2019 fueron,
fueron sometidos a juicio y luego detenidos 2 sacerdotes y un jardinero de esa institución. Las víctimas, un grupo de víctimas estará aquí mañana en Roma porque quieren presentar un reporte ante Naciones Unidas para denunciar la falta de colaboración por parte de la Iglesia Católica y sobre todo la Iglesia Católica de Argentina. Mañana en el Vaticano habrá también la presentación de una decisión importante del Papa Francisco, que es la de abrir los archivos secretos del Vaticano sobre el periodo del pontificado del Papa Pío XII, para ver realmente qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuál fue su rol y si realmente es o no una leyenda negra que no protegió, no defendió de una forma importante la comunidad judía que estaba siendo llevada a los campos de exterminación. El Vaticano dice que es una leyenda negra, que el Papa Pío XII sí defendió a los judíos, pero actuó con prudencia para evitar un mal peor, digamos así, para evitar que hubiera mayores represalias de las que hubo. Obviamente la comunidad judía no está de acuerdo con eso. Desde hace muchos años está parada, detenida aquí en el Vaticano, su causa de beatificación, justamente por temor a la reacción de la comunidad judía, que pone en tela de juicio pues su actuación durante la Segunda Guerra Mundial. Así que va a ser muy importante la apertura de estos archivos, porque los estudiosos van a poder realmente ver, estudiar todas las cartas, los documentos que se produjeron en esa época. Hay un punto interesante que salió hace muy pocos días aquí en el Vaticano, que fue hace 2 días la decisión del Papa Francisco, que es curiosa, pero creo que como refleja muy bien la mentalidad del Papa, que es que los diplomáticos de la Santa Sede, es decir, los jóvenes que estudiarán a partir del próximo año para ser los diplomáticos, y la carga principal es la denuncia, es decir, embajador, representante del Papa ante un país, pues tendrán que pasar por lo menos 1 año como misioneros en iglesias de la periferia, puede ser la Amazonia, puede ser América Latina, puede ser África, Asia, porque según el Papa es muy importante que en su formación haya también este aspecto pastoral de misión, para que realmente luego cuando representen a la Santa Sede y al Papa, pues entiendan de que también es muy importante un ojo hacia las periferias y sobre todo una iglesia que sea una iglesia en salida y que no sea solamente una iglesia de poder, digamos, y que ellos no serán funcionarios, burócratas, que quieren privilegios, sino también que sepan entender realmente las necesidades de la gente de los países donde van a representar al Vaticano y al Papa. Esto me parece interesante porque pues realmente pues es un cambio, digamos, que refleja lo que el Papa Francisco está pretendiendo, por lo menos en lo que se refiere al cambio de mentalidad, también de estructuras. En estos días se han reunido otra vez los cardenales asesores del Papa que están haciendo esta reforma de la curia, que empezó prácticamente con su pontificado y todavía no se ve, no se ve la luz todavía. De hecho, se van a volver a reunir en abril, van a seguir estudiando la nueva constitución de la curia, que es pues para ver cómo quedan los diferentes dicasterios, pero lo que el Papa pretende en primera batuta es este cambio de mentalidad, que los que los representan sean hombres de servicio y no de poder. Continúan por otra parte, Emanuel, las investigaciones. Ha habido nuevas incautaciones. ¿Te acuerdas que hablamos de un escándalo de la compra de un edificio, de 2 edificios en Londres, que habrían sido pagados con fondos secretos de la Secretaría de Estado y que realmente habrían sido sacados del lóbulo de San Pedro, es decir, las ofertas que los fieles de todo el mundo le hacen al Papa? Obviamente las autoridades del Vaticano niegan que eso haya sido así, pero bueno, hay varias personas, 5 funcionarios que fueron suspendidos, y ayer otra vez pues fueron a las oficinas de Monseñor Alberto Perlasca, que había trabajado en la Secretaría de Estado, para incautar su computadora, documentos, porque pues esas investigaciones siguen para ver realmente con qué dinero se compraron esos edificios y cómo se manejó toda esa situación, este escándalo, digamos así, relacionado con la compra de inmuebles. Pero también hay noticias lindas, como es la de la suerte que pues tendrán en esta semana los fieles, los turistas que vengan a Roma y que visiten los museos del Vaticano, porque durante una semana, a partir del lunes, se podrán admirar dentro de la misma capilla de Sixtina 10 tapices realizados por Rafael, este genio del Renacimiento. Él realizó los cartones
es sobre las vidas de San Pedro y de San Pablo. Luego los cartones fueron llevados a Flandes, donde había toda una tradición, y con hilos de oro, de plata, dorado, seda, fueron realizados estos tapices maravillosos de 5 metros de alto y 3 de ancho, que han sido colocados todos en la Capilla Sixtina, porque cuando se los encargaron a Rafael, cuando el Papa León X se los encargó a Rafael, eran justamente para adornar la Capilla Sixtina, que era pues la máxima capilla papal, porque la Capilla Sixtina es ante todo una capilla, no es solo parte ahora de los museos vaticanos. Entonces pues vuelven después de 500 años todos a la Capilla Sixtina, y habían estado ahí 7 de ellos en 1519 para la misa de inauguración. Había estado presente Rafael, que pocos meses después moriría, porque él murió repentinamente a los 37 años. De hecho, parte de estos tapices habían sido ya, pero solo por un día, colocados en la Capilla Sixtina hace 37 años, cuando se conmemoró pues los 500 años, se conmemoraron los 500 años de su nacimiento. Y en una ocasión, en 2010, porque iban a ser llevados para una muestra en Londres, en el Museo Albert en Victoria, en ocasión del viaje del Papa Benedicto XVI al Reino Unido. Pero bueno, es una extraordinaria oportunidad para los que estén en Roma en esta semana, para que puedan admirar estos tapices, porque son de una belleza extraordinaria, y durante siglos pues pasaron a los sótanos, fueron saqueados, luego devueltos al Vaticano en varias ocasiones. Y bueno, hablan también de esta rivalidad muy conocida entre Rafael y Miguel Ángel. Miguel Ángel obviamente quiso la bóveda, el juicio final en la Capilla, no quería que esos tapices estuvieran ahí rivalizando de alguna manera con pues esas obras de arte que él realizó para la Capilla Sixtina. Pero bueno, te repito, hasta toda esta semana podrán ser admirados. Y ahora ya, para acabar, Emanuel, la última noticia no tiene nada que ver con el Vaticano, pero recordarás que estuvimos hablando del caso de un ciudadano mexicano que se llama Ramón Cristóbal Santoyo. Según los medios italianos y la justicia italiana, pues él habría sido un socio del Chapo Guzmán, un hombre muy importante, un hombre clave en la distribución y bueno, exportación de drogas a los Estados Unidos y reciclaje entre México y los Estados Unidos. Él fue detenido aquí en el aeropuerto de Fiumicino en agosto, y fue detenido inmediatamente, llevado a la cárcel romana de Regina Coeli. Los Estados Unidos pidieron su extradición. Después había un mandato de captura internacional desde 2016, después de 11 años de investigación en las que, pues, según la DEA, él habría ejercido este rol importante dentro de del cártel de Sinaloa. Ahora hubo una sesión, un juicio ante la Corte de Apelaciones de Roma el 15 de enero. El abogado defensor Alessandro Sforza había pedido que se enviara más documentación desde los Estados, que llegara más documentación desde los Estados Unidos, porque él considera que es una documentación escasa, contradictoria, que no aclara realmente bien si él es quien dicen que es, y sobre todo pues lo que habría realizado. Entonces la Corte de Apelaciones de Roma se tomó 15 días y a final de enero le notificó al abogado que había tomado la decisión, no había aceptado su petición de mayor documentación y que estaba a favor de la extradición de Santoyo a los Estados Unidos. Lo mismo le notificaron a Santoyo el 6 de enero y a partir de ese momento había 15 días, un plazo de 15 días para presentar recurso ante el Tribunal Supremo de la Casación, que aquí es el máximo órgano de justicia, y de hecho pues en estos días el abogado defensor antes del día 21 presentará recurso ante la Casación, que a su vez tiene 6 meses de tiempo para decidir si acepta o no la extradición, o bien acepta la petición del abogado de que llegue más documentación desde los Estados Unidos para aclarar eventualmente algunos puntos. Así que esta es la situación por lo que se refiere a este ciudadano mexicano detenido en la cárcel, donde de acuerdo con el abogado pues se la pasa escuchando música religiosa, dice que toca la guitarra, que participa en el coro de la misa el domingo y que juega ajedrez. Esta es la última información que tengo hoy, Emanuel. Te agradezco mucho, Valentina, como siempre muy completo el reporte. Buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes, gracias a ti. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Y yo hago la pausa para regresar con más en esta edición de miércoles de telereportaje.
desde Villahermosa, Tabasco.